Decía, esta es la primera actividad y la primera charla virtual del 2021, por razones que todos sabemos, por esta pandemia mundial, han cambiado las formas de la comunicación. Nosotros entendimos más o menos eso en el año 20 y por esa razón, desde hace un año atrás, desde junio del año pasado, hemos realizado diferentes y distintas reuniones por Zoom, que están todas en nuestra página de la plataforma de YouTube, y lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube, FAI Rosario, Fundación Arturo Illia Rosario, y nada más. Ahí, por ejemplo, estoy viendo la cara de Carlito Sebey, que nos acompañó y hizo unas 6 clases sobre educación del año pasado que fueron fantásticas. Así que esta misma charla va a estar colgada en la página de YouTube. Yo quiero primero agradecer la predisposición, la gran predisposición de Andrés Malamud, un politólogo argentino, amigo, radical, que no, yo creo que no dudó 5 minutos en responder al convite de hacer una charla para nosotros, para los amigos de la FAI. Y él está, el horario, este horario lo hacemos justamente porque él reside en Lisboa, por eso este horario, así que muy agradecido a todos, y Andrés, más que vos que venís de la playa justamente. Y el moderador de hoy es el amigo, el muy amigo Guillermo Beccani, que, bueno, los santafesinos y los rosarinos lo conocemos muchísimo, es licenciado también en ciencia política y un histórico dirigente partidario. Te dejo la palabra, Guillermo, lo presentás a Andrés y presentás la reunión. Gracias. Bueno, gracias, Claudio. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación Arturo Illia por invitarme a compartir este espacio junto a todos ustedes y Andrés. A todos y a cada uno de los que asisten al evento. Yo sé que es un día complejo, un horario también difícil, y bueno, y estoy seguro que con el ánimo que nos va a inyectar Andrés vamos a poder superar el síndrome del domingo, que en Lisboa ya lo está terminando, pero nosotros recién lo estamos comenzando. Así que bueno, muchas gracias también, Andrés, por tu generosidad para compartir este espacio. Y no me quiero demorar mucho en hacer referencia a los antecedentes de Andrés, porque la verdad que nos llevaría mucho tiempo. La charla de hoy está tentativamente titulada, digo tentativamente porque seguramente tomará otros vericuetos en el marco de su exposición, como el escenario internacional y el lugar de la Argentina, ¿no? Un tema que pinta o aparenta tener simpleza, sencillez, pero digo, qué esfuerzo dialéctico va a tener que hacer Andrés para poder orientarnos en cuál es el lugar que tiene la Argentina en el escenario internacional. Con relación a los antecedentes de nuestro orador, les quería decir que Andrés es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Sociales y Políticas por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y como todo el mundo sabe, autor de numerosos libros y artículos especializados, y bueno, es un habitual comentarista en medios gráficos, televisivos y radiales. Yo, para darle pie al inicio de la exposición de Andrés, quería hacer una referencia, porque cuando hace un par de semanas atrás
Claudio me invitó a participar en el evento como moderador, me vino a la mente, no sé por qué, no tiene nada que ver con el título de la exposición, pero sí, releyendo algunos artículos de Andrés, encontré que hay un nexo bastante particular, ¿no? Y tiene que ver con la participación en una reunión en el año 83, antes de las elecciones, cuando ya se perfilaba Raúl Alfonsín. Me acuerdo que me invitan a una reunión política, un instituto de estudios aquí en la ciudad de Rosario, y creo que de los quienes asisten hoy a este evento, quienes están en la sala, me parece, Nacho, que vos estabas, Nacho Lozada creo que estaba. En esa reunión, me acuerdo, habrá sido a principios del año 83, ya estaba el cronograma electoral en marcha. Antonio Trócoli, que era el invitado, hizo una pequeña referencia al proceso que se venía y me quedó grabado. Yo era muy joven, no tenía siquiera 20 años, y en ese momento Antonio Trócoli dijo que a partir del 30 de octubre de 1983 podemos recuperar la democracia, pero van a pasar entre 20 y 30 años para que la sociedad argentina incorpore, internalice y seamos efectivamente una sociedad democrática. Comentario que a mí particularmente me resultó muy llamativo, porque bueno, todos teníamos la ilusión con lo que sería luego la primavera democrática de que ese proceso, si bien vale el término, digo, de la consolidación de la democracia tenía que ser mucho más breve. Y esto, por eso, atándolo a algunos artículos de Andrés, donde él habla de la reversión democrática, de la erosión democrática, pienso, se confundió de medio a medio el pobre Antonio Trócoli, porque no eran 20, casi 30 años, ya llevamos 38 años, y parece que la cultura democrática o los hábitos democráticos, la internalización del espíritu democrático en nuestra sociedad y en otras sociedades, básicamente de Latinoamérica, parece que estuviese en retroceso, ¿no? Así que bueno, con este comentario damos pie a Andrés para que inicie su charla, y después, finalizada la misma, vamos a tener la posibilidad de que podamos intercambiar con él. Lo que le vamos a pedir es que sean precisos y concretos con las intervenciones, así lo podemos liberar en tiempo a Andrés. Así que bueno, muchas gracias a todos, y Andrés, te escuchamos. Gracias, Guillermo, por la presentación, y Claudio, por la invitación. Y gracias a todos por estar acá. Creo que hay más neuquinos que santafesinos, por lo que conté, y es una alegría porque ahí el radicalismo necesita fortalecerse. Bienvenidos sean. Un país normal, un país cualquiera, un país promedio, tiene 3 objetivos en la historia: la paz, la democracia y el desarrollo. La paz es que no lo invadan, que no lo extingan. En América Latina no estamos acostumbrados a eso porque los países estamos vivos desde que nacimos. Prácticamente no hubo, desde 1810, desaparición de estados. Y solo hubo 3 apariciones pequeñitas: Uruguay en 1928, la República Dominicana y Panamá. En Europa no es así. Todo el tiempo, pero todo el tiempo, hasta este siglo inclusive, hay estados naciendo y muriendo. Y estados rapiñando, por ejemplo Rusia, una parte de Ucrania. En el resto del mundo no pasa como en América Latina. La paz es fundamental para determinar, para permitir la supervivencia. Nosotros lo tenemos resuelto eso desde hace mucho tiempo. Y en parte importante por Alfonsín, que se opuso a la guerra de Malvinas y que consolidó la paz con Chile. Primer objetivo logrado, en parte por el liderazgo del radicalismo. Segundo objetivo, democracia. Somos uno de los países de América Latina que antes empezó el proceso de democratización, 1916, antes que muchos países europeos. Lo conseguimos, pero se truncó. En 1930 nos caímos y ahí todavía la democracia estaba incompleta. Votaban los varones nada más. Estoy viendo que en esta reunión todavía estamos desbalanceados y eso es algo que tenemos que corregir. En la sociedad hay 52% de mujeres y en las reuniones políticas hay
20, 30, y eso habla de un problemita de representación. Pero la democracia finalmente la recuperamos también nosotros. Medio siglo después, 1983, vuelve a ser el radicalismo, esta vez de manera esperamos que definitiva. Nuestra democracia no es maravillosa, no es idílica, ninguna lo es, está llena de defectos, como toda la demás democracia del mundo. Y basta con leer los diarios de los demás países para enterarse de cuán críticos son en cada pueblo de su propia democracia. O si no quieren creerle a lo que dice la gente, lo que dicen los diarios, podemos contar asesinatos, contar tomas ilegales del Congreso, contar fraudes en elecciones. Y nos vamos a dar cuenta que en el resto del mundo, en la mayor parte de los países, pasan cosas peores que en Argentina. La democracia no es para siempre, no está garantizada. Puede ser para siempre si trabajamos para que lo sea. Pero en principio la democracia argentina está consolidada, a un nivel de calidad inferior al que nos gustaría. Pero imagínense, si cuando ganó el kirchnerismo con el 54% en 2011, fueron por todo y se quedaron sin nada. Perdieron contra los medios, perdieron contra el campo y perdieron contra los jueces. Ninguna consiguieron. ¿Qué van a conseguir con el 48% para la presidencia y menos de un 40% que van a sacar en estas intermedias? Es más fácil pensar que la gente los va a sacar del fundillo que ellos van a conseguir llevarnos a Venezuela. La democracia en Argentina está sólida. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es la capacidad de generar prosperidad para que la gente no solo no se muera de hambre, sino que viva mejor. Y que las futuras generaciones que ya están existiendo, nuestros hijos, nietos, piensen que van a vivir mejor que nosotros. En eso fallamos. En eso fallamos los radicales. Y todos los demás. Ese es el fracaso de Argentina, el desarrollo. Es un fracaso estático, es la foto. No tiene por qué ser un fracaso dinámico, no tiene que ser así dentro de 30 años. En 2050 no tenemos por qué estar subdesarrollados. Pero si seguimos haciendo lo que hicimos hasta ahora, lo vamos a estar. Entonces la pregunta clave es, una vez que tenemos paz y democracia, ¿cómo conseguimos el desarrollo? Y ustedes hablaban de optimismo antes, no voy a ser demasiado optimista, pero no voy a ser fatalista. Miremos al mundo para ver qué países están desarrollados. Y lo que voy a sugerir es que son de 4 tipos nada más. Hay 4 tipos de caminos al desarrollo. El primero es el desarrollo temprano. Los que primero se industrializaron. Gran Bretaña, Inglaterra, sobre todo, pero también Escocia, juntos. Y después Alemania, Francia, en una parte, Holanda, hoy se quieren llamar Países Bajos, la parte central de Europa Occidental. Esos son los que primero se industrializaron. Fueron capitalistas tempranos. ¿Cómo lo hicieron? Porque tenían de dónde sacar plata, a quién explotar para conseguir sus insumos o sus tejidos. Por ejemplo, la India, en el caso del Imperio Británico, o al este prusiano, en el caso de Alemania. Había una asociación virtuosa entre aquellos que ponían las industrias, las fábricas, y aquellos de donde traían los insumos, los alimentos y el vestido. En todo caso, esto es un camino irrepetible. Ellos consiguieron industrializarse primero porque no había nadie arriba. Una vez que hay alguien arriba, el camino está medio tapado. El camino de industrialización temprana ya no funciona, porque hay otros que están ahí produciendo, inventando, innovando antes que nosotros. El segundo camino fueron los hijos, los descendientes de los primeros desarrollados. Las excolonias, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Argentina hasta 1930. Argentina formó parte de lo que se llamó historiográficamente el imperio informal, la joya más preciada de la corona británica sin ser parte de la corona. Nos compraban a nosotros productos del campo como le compraban a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no a la India, que era parte del imperio de verdad todavía. En 1930, crisis global, nos caemos del mundo. Gran Bretaña declara el privilegio imperial y le compra solo a los países miembros del Commonwealth, a que nosotros no pertenecíamos. Con el Tratado Roca-Runciman tratamos de complementarlo, de compensar, pero no alcanzó. Tercera vía. O sea, primero, los que se industrializan primero. Segundo, los hijos de aquellos, los descendientes, las colonias. Tercero, los países que son geopolíticamente relevantes para los dos anteriores. Es decir, aquellos que los dos grupos anteriores, Inglaterra o Estados Unidos sobre todo, consideran que son necesarios para su propia seguridad y desarrollo. Ejemplo, Corea del Sur, Europa del Sur y Europa Oriental. ¿Por qué España y Portugal son países desarrollados? ¿Porque hicieron todo bien? No, son desarrollados porque están en Europa. Y los países desarrollados de Europa consideraron que les convenía desarrollar a su periferia.
Entonces le dieron un montón de plata, lo dejaron entrar en la Unión Europea, le pusieron condiciones, le dieron know-how, recursos, todo el apoyo que ustedes se puedan imaginar, subsidios, y se lo siguen dando. Esto no es para desmerecer lo que hicieron Europa, España, Portugal, Grecia, o Polonia, Hungría, República Checa. Es para decir que si esos países hubieran estado en África o en América Latina, no serían desarrollados. Son desarrollados por la localización geográfica y la relevancia geopolítica. ¿Cuál es el caso de Israel? 2 o 3, el que ustedes prefieran. Puede ser 2, como antigua colonia europea, no porque Israel haya sido una colonia, sino porque la población que desarrolla Israel son europeos emigrados de la diáspora. Y también después, porque se convierte en un país geopolíticamente relevante para los Estados Unidos. Es el país que recibe más subsidio de los Estados Unidos. Por supuesto que tienen premios Nobel, universidades espectaculares, genios de todo tipo. Tienen los kibutzim, tienen la innovación, tienen la garra que tienen los sabras, los israelíes nativos. Tienen de todo. Pero si todo eso estuviera en Zimbabue, no sería un país desarrollado, porque Zimbabue no tiene importancia estratégica. Así que tenemos los primeros que se desarrollaron, las ex colonias de los que se desarrollaron y los países geopolíticamente relevantes para los que se desarrollaron primero. El cuarto caso es Japón. El único país que se desarrolló solito, o mejor dicho, no fue solito, fue por copiones. Robaron, copiaron, imitaron. Pero no es que alguien se los impuso. Japón dijo, me voy a desarrollar. ¿Cómo hago? Les corto las coletas a los samuráis e importo todo de Occidente. Y me visto como ellos, y me peino como ellos, y el emperador va a hacer lo que hace en Occidente y va a mandar a hacer lo que se hace en Occidente. Pueden ver El último samurái, donde se muestra de manera novelada bastante bien este proceso. Único caso. No hay otro país en el mundo que se haya desarrollado siguiendo una receta. Pero todos nosotros escuchamos en el discurso político y de los economistas que hay recetas para el desarrollo. Que esté este manual que dice sin déficit, con exportaciones, toca esto allá, no vamos a desarrollar. Lamento, pero no es así. No hay ningún país de América Latina desarrollado, no hay ningún país de África desarrollado, y no hay ningún país de Asia Central desarrollado. Todos los países que desarrollados tienen una de estas 4 características que les conté. La única que nos sirve es la japonesa. Porque no estamos en un lugar geopolíticamente relevante, no somos estratégicos para los países desarrollados. No es que no le importamos a nadie, les importamos muy poquitito. Tenemos algo que le puede servir a todos. ¿Cuánto vale ese algo? No demasiado, no vale hacer el esfuerzo. Desarrollar un país es carísimo. No existe ningún incentivo para que los países desarrollados cooperen en nuestro desarrollo. Lo tenemos que hacer solos. ¿Hay antecedentes? 1, Japón. Nosotros, cuando nos sentimos mal porque somos un país subdesarrollado, está bien que lo hagamos, porque queremos ser desarrollados. Ahora, no hay muchas razones para esperar otro resultado. Tenemos que ser muy innovadores para pensar que en 2050 vamos a ser un país desarrollado sin tener nada para aportarle a los poderosos del mundo. Y no tenemos mucho para aportar por 2 razones. No tenemos peso económico, demográfico. África tiene. África está creciendo mucho en población. Si empieza a crecer económicamente, tiene capacidad de convertirse en unas décadas en el motor de crecimiento mundial. Es altamente improbable. Y entonces África se va a convertir en una bomba de tiempo. Mucha gente que no tiene nivel de vida, y ahí a 2 remos de distancia está la Unión Europea, próspera y estancada, con una población que no crece. Y entonces África es una amenaza, porque si no se desarrolla, emigra. América Latina tiene menos población, con menos crecimiento, y está más lejos de Estados Unidos. Miren, Estados Unidos solía tener, para ver a América Latina, para pensar en cuánto le importábamos, la fórmula de la relatividad. Einstein, E igual mc2, bueno, en inglés era lo mismo en castellano. Energía, migraciones, cocaína, al cuadrado. Energía porque compraban petróleo, sobre todo en México y Venezuela. Migraciones porque les llegaba de todos lados, sobre todo de México. Y cocaína porque la droga venía principalmente de Colombia y después de México. Ahora fíjense, energía no precisan más porque ellos se autoabastecen en petróleo, con shale y con fracking, y hasta exportan. Droga no precisan más porque ellos se autoabastecen también, con opiáceos, en vez de derivados de la coca, y con los artificiales, las drogas artificiales. Lo que sí les sigue preocupando y por la negativa son las migraciones. Y las migraciones vienen de 4 países, México y el Triángulo Norte de América Central, Guatemala, Honduras y El Salvador. Después de eso, lo que le preocupa es un poquito el Amazonas.
que Brasil no se lo queme. Todo lo demás, la droga de Colombia, más o menos, los rusos de Venezuela, más o menos, poco y nada. ¿Qué chance tiene Argentina? ¿En qué se destaca Argentina? ¿Qué podemos hacer para importarles a los que tienen algo que decir en nuestro desarrollo? Salvo que queramos ser Japón, cortarles la coleta a nuestros samuráis y desarrollarnos solitos, sacrificándonos durante décadas, que no es una vía que no sea japonesa. Lo único que tenemos para ofrecer es que no somos ni Maduro ni Bolsonaro. Lo único que Argentina tiene para ofrecer es su paz y su democracia. Es ser, aunque no parezca, yo sé que nosotros somos críticos del gobierno y lo bien que está, un remanso en una región turbulenta. No somos un remanso porque estemos quietos, sino porque los demás se mueven mucho más que nosotros. La región es mucho más turbulenta que Argentina. Si nosotros logramos mantener la estabilidad, tenemos una chance de importar un poquito, porque los grandes en el mundo no quieren turbulencia. En el fondo no le podemos mandar muchos inmigrantes, pero a algunos le podemos mandar. Es mejor aplacar. Ese es el asset, ese es el activo que tiene Argentina en el mundo. Es un activo que viene del gobierno radical, que viene de Alfonsín. La democracia y los derechos humanos. De nuevo, uno ve a Argentina en este momento y es crítica, pero hay estudios de derechos humanos, grandes investigaciones y prestigio en el mundo sobre Argentina y los derechos humanos, por el juicio de las juntas. Los radicales nos comimos críticas por el punto final y la obediencia debida, pero en el mundo lo que se ve es el juicio a las juntas, no el cuadro de Néstor. Y somos un país que fue modélico, que fue un ejemplo. Pero de nuevo, son todas cosas chiquititas. No justifican que los grandes inviertan para desarrollarnos. Es algo que tenemos que hacer solos. Y solo no lo consiguió nadie, salvo Japón. Entonces, lo más probable, el escenario más probable para Argentina es un país próspero, perdón, un país pacífico, democrático y subdesarrollado, mediocre. Ese es el destino que tenemos si no hacemos algo para mejorarlo. ¿Y qué se puede hacer para mejorarlo? No lo mismo que hicimos hasta ahora. Les doy la idea y termino para que después charlemos. ¿Qué es lo que venimos haciendo hasta ahora? Pendulando. Hay varios nombres para el péndulo este. Es el empate hegemónico, dicen algunos, bloqueo permanente. Y más o menos así, muy simple. Hay dos grandes sectores en Argentina. Uno al que le conviene el dólar alto, porque exporta, y otro al que le conviene bajo, porque importa y consume. La coalición del dólar bajo es sobre todo la coalición peronista. La coalición del dólar alto vendríamos a ser los no peronistas. Las dos soluciones son insustentables. El dólar bajo no se puede sustentar macroeconómicamente, el dólar alto no se puede sustentar socialmente. Tiene costos muy altos. Hay que buscar un camino, un dólar en el medio, que permita que exportemos y que comamos al mismo tiempo. ¿Cómo se llega a eso? Durante 70 años tratamos de imponer una sobre la otra. Y sí, una la logra, gobierna, y después, en democracia y alternancia, pasa la otra, ese es el péndulo, el empate. Los dos sectores tenemos capacidad para bloquear al otro, pero no para imponer nuestro propio proyecto. Si el empate no funciona, si la derrota es imposible, si estamos condenados al empate, tenemos que sentarnos y acordar. Fíjense, así perdemos todos. Vamos a entregar un poco a corto plazo para ganar a largo, para crecer, para invertir. La tasa de inversión en Argentina es absurdamente baja. 12% del PBI llegó a ser. Con esto un país no se desarrolla, se subdesarrolla. Como vemos el stock, estamos cada día más pobres. Esto es el famoso consenso, el pacto de la Moncloa. Lo que nos mostró este año pandémico es que hay consensos que se logran en el Congreso y son pésimos consensos. Son acuerdos para votar malas leyes, para aumentar impuestos regresivos con apoyo popular, para disminuir aumentos progresivos, para declarar zonas frías a partes del país en la cual hay gente más rica que las partes que son zonas calientes y tienen que pagarles a los otros. Ni hablar de la ley de alquileres. Estos son temas polémicos, si quieren los podemos charlar, pero en todo caso, lo que quiero mostrarles es que hay consensos en Argentina. Y son consensos por el statu quo, son consensos para mantener lo que está. Esos son los consensos que no precisamos. Los consensos necesarios son disruptivos, son consensos para cambiar el orden de cosas, la situación. Y hasta hace poco tiempo yo era relativamente optimista, nos vamos a dar cuenta y por egoísmo bien entendido, por propia racionalidad nos vamos a sentar y acordar. Y hay algunos, Eduardo Fidanza, un sociólogo muy lúcido, que dice, no aprendemos. La única manera en que reaccionamos es cuando chocamos, cuando estamos frente al acantilado, como en 2001. En todos estos años de historia, el único momento más o menos prolongado, 3 años, en el que un gobierno tuvo superávit gemelo y legitimidad electoral para mantenerlo, fue Duhalde Kirchner, con Roberto Labaña. Después del golpe que nos pegamos, la gente pagaba un gobierno
Pagaba no, votaba por un gobierno que ahorraba en vez de un gobierno que gastaba. Y después volvió la fiesta. Fiesta. La fiesta termina con 50% de pobres. ¿Vamos a reaccionar para sentarnos y acordar? ¿Vamos a seguir empatando? ¿O vamos a necesitar el precipicio? El problema del precipicio es que a lo mejor, antes de asustarnos, nos caemos. Terminamos todos estrellados en el piso. No hay garantías de lo que puede pasar. Andrés, lo que les sugiero es que estas son las 3 vías. O seguimos tratando de ganar y nadie lo consigue, o nos sentamos y acordamos, o seguimos adelante hasta el precipicio y ahí nos damos cuenta que por acá no es. Pero prefiero escucharlos a ustedes. Andrés, yo te decía, antes de que iniciáramos la charla, de que te iba a pedir quizá alguna ampliación o hacer alguna observación sobre alguno de tus conceptos. Y bueno, en función de tu exposición surge claramente de que, y de alguna manera también lo vinculo con algún artículo tuyo, donde decís que en Latinoamérica se vota más por bronca que por intereses, y por eso a veces hay resultados electorales que resultan absolutamente llamativos, ¿no? Es decir, que determinados sectores voten en contra de sus propios intereses. Y en función de la realidad que planteabas y esta fenomenal restricción externa que tiene la Argentina, yo te quería preguntar y que de alguna manera nos abordara unas cuestiones vinculadas con la inserción comercial externa de la Argentina, esto que vos denominás la creciente irrelevancia del Mercosur, pero no solamente estamos hablando de irrelevancia en el comercio internacional del Mercosur o como proceso de integración regional, sino que también estamos hablando de que la Argentina está creciendo en materia de exportaciones un 50% de lo que crece el propio Mercosur, ¿no? Entonces digo, ¿cómo imaginás, teniendo en cuenta de que hay una muy baja inversión extranjera directa y que no logramos diversificar nuestra matriz exportadora, que sigue siendo básicamente de productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, hay una muy baja participación de las pequeñas y medianas empresas en lo que es la oferta exportable? Es decir, ¿cómo imaginás que tendría que producirse esos consensos disruptivos para promover algún acuerdo que nos permita fijar en algunas cuestiones, diría, estratégicas, lineamientos básicos como para generar una política de crecimiento, de desarrollo? Muy bueno. Las áreas de desarrollo de Argentina están muy claras. Bioeconomía y economía del conocimiento. Son nuestras ventajas comparativas, tenemos éxitos probados en la historia, de la bioeconomía ni les voy a hablar, pero no solamente el campo, es más que el campo. Es madera, es tejidos, es química, es farmacia. La industria del conocimiento, somos el único país en desarrollo que le vendió reactores nucleares a países desarrollados. Lo vendimos a Australia, a Holanda, tenemos el INVAP, tenemos la CONEA, tenemos los satélites. Lo de Argentina es maravilloso, 10 unicornios, empresa que vale más de $1.000 millones. Argentina tiene el potencial, pero son nichos. Para alimentar a 45 millones de personas hace falta encadenarlos, eslabonarlos. Pero es por ahí. ¿Cómo hacemos para desarrollar esas áreas? Hay que romper la coalición del AMBA. Argentina está atada por la coalición del AMBA. Tenemos un presidente que prometió gobernar con los gobernadores, y los gobernadores tienen un delegado en el gabinete, Basterra, ¿verdad? El ministro de Agricultura, y es delegado del gobernador de Formosa, donde la agricultura no es muy brillante. Mientras que los intendentes de Buenos Aires tienen 3 representantes, 3. Catopodi, Ferraresi y Guerrera. Tiene más representación los intendentes bonaerenses que los gobernadores argentinos. No veo posibilidad de salir de esto sin una gran coalición productivo-exportadora que tenga base en el interior. Como en 1820, que entren en la capital, la tomen por asalto y aten los caballos de los palenques de Plaza de Mayo. Si Santa Fe y Córdoba a la cabeza no se levantan, Argentina no sale de esto, porque del obelisco no se ve la crisis. Ellos son súper ricos. Ellos viven en Puerto Madero y en la Recoleta. Ellos, de los dos lados, de los dos lados de la grieta, son los porteños ricos. Incluso buena parte de los intendentes del conurbano viven en Puerto Madero. Buena parte, no una parte menor. O en el Nordelta.
que es también una especie de burbuja concheta, desde donde no se ve muy bien la producción. Bueno, si no se revela el interior, Argentina va a seguir como está. Les doy un dato, el gabinete tiene 21 ministros, el coordinador y 20 más. De esos 21, 18 vienen de las dos Buenos Aires, capital y provincia. Solo 3 ministros vienen de las otras 22 provincias. No hay un gobierno nacional, hay un gobierno del AMBA. Y estamos lo del interior, yo soy de Olavarría. No es tan interior como ustedes, pero no es AMBA. Estamos lo del interior mirando a ver qué hacen los porteños con nosotros. Si seguimos así, vamos a seguir así. Gracias, Andrés. Bueno, habilitamos la posibilidad de que le hagan alguna pregunta a Andrés con la recomendación de que sea lo más concreta posible y vamos a establecer un mecanismo de que levanten la mano. Bueno, y vamos dando la palabra. Adelante, Ariel. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer esta invitación tan jugosa y tan interesante siempre escucharlo, Andrés, y tratamos de aprender, ¿no? Mi consulta, quería preguntarle a Andrés, ¿cómo veía las terceras vías, tanto en Argentina como en el mundo? Y este bipartidismo que hoy vivimos los argentinos, que después de Alfonsín se instala como frente, ya no como un partido único, ya que Raúl fue por la Unión Cívica Radical y en aquel entonces Luder representaba al Partido Justicialista. Eran los dos partidos fuertes hasta ese momento. Después se configuró a partir de Menem y hasta lo que conocemos hoy por hoy, fueron todos frentes. Entonces, ¿las terceras vías han muerto o siguen estando vigentes? Muchas gracias, Ariel. Es una excelente pregunta, pero la respuesta es contextual. ¿Por qué? Si ustedes le preguntan a cualquier consultor, casi cualquiera, hay algunos más sofisticados, pero en general los consultores le van a decir dos cosas. Hay demanda electoral y hay oferta electoral. La demanda es la del pueblo, la gente, el electorado, y la oferta es la de los dirigentes, los líderes, los partidos. La gente, Marcos Peña repetía mucho esto. La demanda ordena la oferta. En función de lo que el pueblo quiere, y nosotros lo medimos en encuestas, es lo que hacen los dirigentes. ¿Qué le ofrecen? Si están fuera de sintonía, son castigados. Si entienden la sintonía, son premiados y llegan al gobierno. Son dos variables nada más. Esto para un politólogo es, por decir lo mismo, incompleto, porque entre la oferta y la demanda hay intermediación institucional. Que pasa en cualquier lado. Cuando uno va al supermercado, no está todos los tipos que quieren producir vendiendo todo lo que produjeron y todo lo que... Hay una intermediación previa, los que son productores lo saben, y hace falta inversión, tiempo, planificación, acceso, logística. ¿Qué es lo que está en el medio, en la política entre la oferta y la demanda? El sistema electoral. Y el sistema electoral argentino es súper restrictivo, por contraste con el brasileño, por ejemplo, que es súper permisivo. ¿Qué quiere decir permisivo? Que no hace falta ser de ningún partido para ser candidato en Brasil. Jair Bolsonaro, el actual presidente, hoy no tiene partido. Y llegó a la presidencia después de pasar por 9, o mejor dicho por 8, porque por 1 pasó 2 veces. 28 años en el Congreso, estuvo como diputado, pasó por estos 8 partidos, por 1 o 2 veces, a ser presidente, y hoy no tiene ningún partido. En Argentina eso es imposible. Hoy todos sabemos que Scioli, Palito Ortega y Reutemann son peronistas, ¿no? Pero no lo eran originalmente, era corredor de auto, corredor de lancha, cantor, serían afines al peronismo. O Nito Artaza, un actor, y de repente fue radical porque el abuelo lo había sido. Los partidos son los patobicas de la fiesta de la democracia en Argentina. Si un partido no te deja pasar, no pasás. Argentina es un cementerio de terceras fuerzas. Miren, nos acordamos todos del 83, ¿verdad? Allende, Alzogaray, Chacho Álvarez, Aldo Rico, López Murphy, la misma Lilita, y todo lo que fueron saliendo. ¿Quién fue el único que tuvo éxito parcial? Mauricio Macri. ¿Qué hizo Macri? Invirtió en la zona metropolitana. Invirtió con mucha astucia y siempre con el objetivo a largo plazo de la presidencia. Perdió la primera vez que se presenta. Se presenta después para diputado para tener visibilidad, vidriera. Y después se presenta otra vez y gana. 2007. En 2011 quería ser presidente, pero no le dan las encuestas. Durán Barba dice, deja pasar.
Perfecto, se presenta para reelegir como jefe de gobierno, hasta 2015. Ahí ve la oportunidad, ¡tum! Mauricio Macri creó un partido. Quiere llegar a la presidencia y se da cuenta que no le alcanza. Logró el milagro de insertar un tercer partido, pero la tercera vía no llega. Son 2 vías nada más. Entonces se junta con la segunda vía debilitada de lo que existía, con el radicalismo, que tiene representación territorial. No hay tercera vía. El PRO lo que hizo es constituir media vía y juntarse con la media que quedaba viva del radicalismo. ¿Qué pasó después de 4 años del PRO? 4 años de gobierno tuvieron, ¿eh? ¿Cuántos distritos gobiernan hoy? ¿Cuántas provincias? Una. La misma que antes, la capital federal. No es que no dejaron semilla. Tienen unas cuantas municipalidades y tienen 9 municipios grandes en la provincia de Buenos Aires, con más de 100.000 habitantes. No es poco. Pero no manejan otras gobernaciones. Y estos intendentes no son capaces de generar un candidato a diputado. Les van a poner a Santilli, que es el vicejefe de gobierno de la capital federal, de la Cava. Se lo van a poner el candidato a diputado en Buenos Aires. Lo mismo que hicieron con María Eugenia Vidal, que era vicejefa de gobierno de la Cava, y la mandaron a gobernadora. Los bonaerenses no tienen capacidad de generar un diputado propio. Se los instalan siempre los presidentes o los que quieren serlo como paracaidistas de la capital. Y el radicalismo está recuperando la base. El radicalismo había desaparecido del área metropolitana después de la Rúa, pero se mantuvo en el interior. Hasta hace 2 años el radicalismo gobernaba 10 capitales de provincia, 10 de 23. Perdió unas cuantas, hoy tiene 5, más 3 gobernaciones. Y 11 provincias, o 11 ciudades que son o capital de provincia o tienen más de 100.000 habitantes, una más que el PRO. Y los radicales hoy recuperaron candidatos poderosos en la zona metropolitana. Martín Lustó en la capital, Facundo Manes en el conurbano. El PRO está retrocediendo todo el tiempo. ¿Pero qué es el PRO en última instancia? Y con esto termino la pregunta. El PRO es el electorado del radicalismo con una dirigencia peronista y una estrategia moderna. ¿Cómo sabemos que es el electorado radical? Porque le va bien a donde le fue bien a Alfonsín en el 83. Los municipios que ganan la UCR, la lista 3 en el 83, son los que gana Cambiemos en 2015, salvo Avellaneda y alguno más. Avellaneda de la provincia de Buenos Aires, no la de Santa Fe. Y la capital federal, donde el radicalismo se disuelve por el fracaso de la Rúa, el PRO se monta, es esa clase media. Y se monta con dirigentes peronistas. Macri, que siempre flirteó con el peronismo hasta decidir correr por otro lado, Monzó, Frigerio, Ritondo, Santilli, Rodríguez Larreta, Salvay, todos vienen del peronismo. Algunos se siguen reivindicando peronistas. Y Durán Barba les pone la estrategia electoral, el orden, el estudio. Bueno, eso fue el PRO. Y hoy del PRO queda, aunque parezca todavía poderoso, porque tiene mucha plata, gobierna la ciudad de Buenos Aires y Larreta es muy astuto, en realidad se está desinflando a pasos grandes. Y se desinfla porque crece el radicalismo, porque ocupan el mismo lugar electoral. No hay terceras vías en Argentina. Con este sistema electoral hay 2 lugares. Ahora, la segunda pregunta. Ahora son coaliciones o frentes, porque la sociedad es más compleja y los partidos se erosionaron con el desgaste, con los fracasos económicos. Entonces se fueron rompiendo un poquitito. Pero el electorado es el mismo. Y después hay una correlación que es muy evidente, que es de la década de 50, está súper estudiado. A medida que aumenta el nivel económico-social, disminuye el voto peronista. Y esto no tiene ningún tipo de juicio valorativo, es puramente descriptivo. Puede querer decir que el peronismo representa mejor a los pobres. Algunos dicen, no, el peronismo los crea. Bueno, los creamos todos, la verdad que a nadie le fue demasiado bien, económicamente. Y a medida que aumenta el nivel económico-social, disminuye el voto peronista. Y el voto de clase media es más complicado, es menos fiel, menos identitario. Por eso se dice que al peronismo le perdonan todo, al radicalismo no le perdonan nada. Algo de eso hay, porque representan distintos sectores sociales que tienen diferentes niveles de exigencia. Pero ese es el mapa electoral argentino. Terceras fuerzas no hay. Si surge alguna, o sustituye una de las anteriores, o se diluye. En Argentina, de nuevo, en Brasil sí puede. El sistema electoral es otra cosa. Gracias, Andrés. Pidió la palabra Pablo Servi, de la ciudad de Neuquén, pero quiero saludar a Graciela Petkov, que es una amiga periodista de la agencia Telan, que está en sala y nos está siguiendo. Gracias, Graciela. Pablo, estás en tu palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerte, Andrés. La verdad te escuché también el otro día en los 130 años de la UCR, impecable los análisis. Pero básicamente a esto que hablaste de cómo recuperar o cómo armar esta posible liga de
gobernadores, o cómo forjar esto de, ¿te imaginás que hoy es posible o cuál sería la vía para hacerlo? Porque hoy la dependencia económica de las provincias, inclusive en Neuquén, que tenemos vaca muerta, estamos ahora necesitando endeudar para pagar sueldos, porque uno de los mejores presupuestos por habitante del país no alcanza para pagar sueldos, ¿no? de la administración pública. Entonces, ¿cómo se podría ir gestando esta liga de gobernadores? ¿Cómo te la imaginas? Ese es el punto. Es la pregunta más difícil. No me atrevo a darles una respuesta completa. Le voy a tirar unas puntas y lo charlamos, Pablo, porque esa es la clave. Argentina tiene una ley de coparticipación que antecede a la reforma constitucional. Alfonsín la va maniobrando, una postergación de lo que había, y la reforma de la Constitución del 94 ordena actualizarla hasta 1996. Fíjense, es la cláusula provisoria sexta. El Congreso dictará una ley antes de fines del 96, donde actualice, nunca lo hizo. Desde el 96 pasaron 25 años, un cuarto de siglo, porque no se consigue que las provincias se pongan de acuerdo para este sistema perverso de impuestos que tenemos. Yo no soy un especialista impositivo, pero hay unos 160 impuestos en Argentina, de los cuales los más importantes son media docena. Complican la vida, dificultan al productor y someten a las provincias. Es un sistema que hay que cambiar. La única manera que veo de cambiarlo es con un acuerdo federal interpartidario. Idealmente, fíjense, las provincias centrales en Argentina tendrían que estar gobernadas por Juntos por el Cambio, porque ahí es donde Juntos por el Cambio arrasa a nivel nacional. Pero por alguna razón se mandan macanas provinciales y terminan perdiendo las gobernaciones. ¿Quién va a ganar las elecciones en este año? Es muy probable que la oposición lo gane en Mendoza, quizás San Luis, como pasó hace 2 años, Córdoba, quizás Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Cava. Pero los gobernadores de la mayoría de esas provincias no son de Juntos por el Cambio. Entonces, idealmente habría que llegar a un acuerdo con los gobernadores, si quieren llamarlos peronistas, no kirchneristas. Yo los llamaría las provincias productivas del interior, como ustedes prefieran. Es muy complicado porque ellos también son rehenes fiscales. De hecho, Perotti y Schiaretti podrían haber hecho fuerza para equilibrar al kirchnerismo, que es sobre todo la representación del sur del conurbano bonaerense, en términos de base electoral. Y no lo hicieron porque están tan acogotados como los demás gobernadores. Hace falta rojo, hace falta audacia, porque plata no hay. Hay que hacer una gran embestida de los gobernadores para conseguir que se modifique el sistema y que las provincias tengan recursos. Ahora, en parte los gobernadores viven bien con esto, porque la responsabilidad de recaudación es del gobierno federal, nacional, y los gobernadores gastan. Entonces, el antipático que cobra impuestos es el presidente o la FIP, y el simpático que lo gasta es el gobernador. Lo que pasa es que tiene que andar mendigando. Los gobernadores aceptan ser mendigos del poder nacional para no tener que pedirle a sus electores que paguen impuestos. Es un equilibrio perverso. De nuevo, o audacia o ruptura, que el sistema se rompa, que quiebre, económicamente o políticamente como en 2001. La audacia está faltando. Algunos hacían la ilusión de que si el Frente de Todos perdiera en la provincia de Buenos Aires en esta elección, los gobernadores se le iban a animar a Cristina. Le van a decir, ya no podés garantizar los votos, no tenés por qué seguir controlando el gobierno. Vamos a redistribuir los fondos y hacerlo de manera que favorezca la producción, la exportación. Ahora, el problema es que los gobernadores de Santa Fe y Córdoba quizás también pierdan las elecciones. Ahí la victoria de Juntos por el Cambio en esta elección intermedia sería, paradójicamente, atentar contra un programa de desarrollo, porque lo que haría es que los peronistas que pueden pararse de pies contra Cristina quedasen tan debilitados como ella. Así que hay que pensar un poco más a largo plazo, hay que pensar en 2023. Pero hay que pensar ya, y hay que empezar a hacer alianzas con los actuales o con los que vengan, de nuestro partido o del otro partido. Porque la solución no es seguir como estamos. Pero de nuevo, Pablo, me gustaría tener una receta más ordenada para esto. Hace falta mucha rosca, mucho diálogo, mucho contacto, subterráneo, público, lo que haga falta, y empezar a pensar para más adelante. Gracias, Andrés. Gracias, Pablo. Pablo, para los que no lo conocemos, es un productor, un gran productor de Neuquén y de Río Negro. Así que justamente la pregunta, entiendo, Pablo, que venía por el lado también empresarial. Muchísimas gracias. ¿Alguien que desea hablar? Dardo. Dardo Dorato. El doctor Dorato. Muchas gracias, voy a tratar de ser
breve en la pregunta. Ya que Andrés va tirando una serie de puntas respecto, digamos, de lo que nos tenemos pendiente, que es el alcance del desarrollo, con el que coincido, y toda la postura, la exposición me parece brillante. Sobre todo porque deja, además, interrogantes, además de las posturas que va tirando. Y por ahí hizo mención a algo que fue muy importante en España, que fue el Pacto de la Moncloa. Y justamente el Pacto de la Moncloa se alcanzó cuando se vieron al borde del abismo, cuando con la posibilidad del golpismo nuevamente. Es como que fue un cachetazo que hizo reaccionar a todos. Y en el Pacto de la Moncloa lo más interesante es que llevaron una serie de acuerdos de Estado, que todos después respetaron, y como que pusieron las reglas claras del juego de ahí para adelante. Yo tengo claro uno de los acuerdos que fue el acuerdo de salud, que verdaderamente dio gestación al nuevo sistema, el que está actualmente. Hubo muchos otros que permitieron, más allá de la asistencia y ciertas imposiciones que le hicieron los actores de alrededor para poder desarrollarse, que ellos alcanzaron y que le permitió entrar en la senda del desarrollo. A nosotros nos haría falta algo igual, y vos vas tirando puntas de determinados acuerdos, el impositivo, el desarrollo de determinadas áreas. En resumen, en tu visión, ¿cuáles serían los acuerdos que para nuestra característica de país nosotros deberíamos alcanzar y empezar a trabajar con las otras fuerzas políticas en el subterráneo, a la vista, como vos dijiste recién, para poder entrar definitivamente con determinado rojo que hace falta en la senda del desarrollo? Gracias, Dardo. Esta experiencia es buenísima. La riqueza que tiene el Pacto de la Moncloa. Eran sociedades menos complejas que las de hoy. El pacto político, un pacto socioeconómico, empresarios, sindicatos, el Estado, los partidos. Ahora tendría que estar las ONGs adentro, todas las asociaciones empresarias, que son un montón, a veces están peleadas, ni hablar de los sindicatos. Hoy es más difícil. Así como hoy tenemos frentes o coaliciones, no alcanza con partidos, también tendríamos muchas sillas alrededor de la mesa y mucha más complicación. Pero es por ahí. Tema sustantivo, se me ocurre 3 grandes acuerdos. El previsional. ¿Es lo previsional lo que tira abajo los sistemas de bienestar y la capacidad fiscal de los estados en todo el mundo? Porque, por suerte, cada vez vivimos más. Y por lo tanto hace falta pagar, no solo cada vez vivimos más y cada vez se van ensanchando las pirámides demográficas. Antes la pirámide demográfica típica es muchos jóvenes trabajando, pocos viejos cobrando. Ahora hay cada vez más gente mayor y cada vez menos jóvenes. Así que lo provisional es fundamental. No es que algún país haya encontrado la fórmula mágica, son todas soluciones en las cuales algo hay que ceder y no siempre están todos contentos. La segunda es la impositiva, que tiene 2 partes. La impositiva social, impuestos progresivos, y la impositiva federal, la distribución entre territorios, entre las provincias y el gobierno nacional, y con los municipios. En Brasil, la distribución de impuestos y recaudación es tridimensional. Los municipios son parte de la federación, es una federación con 3 niveles, en vez de como la nuestra que tiene 2, y algunas provincias dan autonomía a los municipios, pero no son parte de la federación. Y la laboral. La laboral, bueno, ustedes son productores, ¿qué les voy a explicar? Conocen esto mucho mejor que yo, lo difícil que es contratar, por lo difícil que es echar. En los países, Eduardo Levi-Yeshati es un economista que trabaja mucho sobre esto, el modelo de la mochila austríaca. Tiene que ser fácil contratar y para eso tiene que ser fácil echar. Y no por eso la gente echada tiene que quedarse en la calle. El Estado tiene que garantizar que esa gente no se quede en la calle, que tiene recalificación y que tiene subsistencia. Pero para eso hace falta un Estado con capacidades importantes que el Estado argentino no tiene, las fue destruyendo a lo largo del tiempo. Hoy, después de 20 años, después del 2001, el Estado argentino pasó del 25 al 35% del PBI, pero no aumentó los servicios que brinda. En muchos casos lo disminuyó. Yo fui a la educación pública toda mi vida. Me atendí en la salud pública. Ahora en Argentina, mis amigos no mandan a sus hijos a la educación pública, en general. Y la salud pública, cuando pueden, hay una intendenta de la Cámpora que se acaba de operar en una clínica privada. De la seguridad ni hablar. Así que no importa el tamaño del Estado, importa las capacidades del Estado. Las capacidades del Estado argentino son mínimas, patéticas en algunos casos. Así que la reforma laboral tiene que ver con generar capacidades estatales para permitir que los privados no carguen la mochila de plomo del Estado. Uno que habla mucho de esto es Martín Lustó, con su libro Debajo del agua, que les recomiendo. Y ahí él dice, el problema argentino es que exporta a su Estado. Cuando los productores exportan, lo que están exportando es toda la incompetencia, toda la ineficiencia que les cargaron con impuestos y con el doble de gasto, porque no es solamente que el Estado cobra impuestos para
salud, educación y seguridad que después no brinda, es que uno después la tiene que pagar aparte, o por alarmas, o por rejas, la garita, el vigilante, la escuela privada, la obra social no, la prepaga. Así que estamos pagando 2 veces. Y todo eso es un costo argentino. Bueno, se trata de reconstruir capacidad estatal. El discurso de este gobierno es más Estado. En la práctica no es ese Estado el que necesitamos. Es un Estado fofo. Como dijo Felipe González, hace falta un Estado Ipanema, atlético, ágil, grandote pero de músculo. Había pedido la palabra Fernando Barbieri. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a todos. Hablaba de la concentración de política, digamos, del AMBA y del sistema electoral. En parte podría ser compensado, según su punto de vista, retrocediendo, digamos así, en la reforma electoral que se hizo en el 94, volviendo al colegio electoral para que haya un poco más de peso de las provincias respecto al AMBA, y después qué otras políticas de consenso se tendrían que tomar para descentralizar demográficamente el AMBA y empezar a poblar otras provincias, ¿no? El Comahue, la Patagonia, el norte. Genial esa pregunta, Fernando, gracias. La reforma es irreversible, la Constitución no se puede tocar porque hace falta 2/3 y no se van a conseguir, por suerte. Estamos condenados a la Constitución que tenemos. Que es una Constitución, algunos dirían progresista, otros pueden decir revolucionaria, está llena de preceptos, de cláusulas que no cumplimos, y cumplirlos nos haría mejor. Uno es reformar la coparticipación. Lo otro que preguntaste es la clave, cómo hacer para desarrollar el interior, para generar incentivos para que la gente que está apretada en el conurbano, con niveles de vida deteriorados, vaya a tener una vida mejor en el Comahue, en la Patagonia, al sur, al mar, al frío, como decía Alfonsín, o al norte, en cualquier otro lugar. Fabio Ketglas, uno de los especialistas que trabaja estos temas, desarrollo urbano, desarrollo territorial. Es complicado, pero la pandemia lo tornó más simple que antes, porque ahora se puede trabajar casi desde cualquier lugar, en algunas profesiones, no en todas. Se puede trabajar casi de cualquier lugar así, remoto. Con buena logística, con buen internet y buen aeropuerto, mi trabajo yo lo puedo hacer en cualquier lugar del mundo, en cualquiera. Tengo un trabajo privilegiado que me permite esto, pero hay mucha gente que puede trabajar así, estando físicamente de vez en cuando en algún lugar, y después de esta manera. ¿Por qué no va a vivir con mejor calidad de vida en el interior del país? No tiene que bancarse la polución, la inseguridad. Lo que necesita es internet y aeropuerto, y comunicaciones y transporte. Las provincias tienen que hacer su parte, hay provincias más exitosas que otras, pero tendría que haber un plan nacional de desarrollo territorial para descomprimir el conurbano. ¿Hay algo de esto? ¿Hay alguien pensando en esto? ¿Hay alguien trabajando en esto? Yo les mencioné a Fabio. A nivel más grande, no se me ocurre. No veo gran conciencia de esto, porque los porteños no se dan cuenta. Son porteños y ambeanos. Son 1/3 del país, 33%, vienen el 0,5% del territorio. Esto es el AMBA, 0,5% del territorio nacional, con el 33% de la población. ¿Qué saben ellos que hay un país vacío, donde podrían vivir mejor? Se lo tenemos que hacer ver nosotros. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Claudio Dulcich y Aníbal Reinaldo quieren hablar. Ah, bueno. Bueno. No sé en qué orden estaban. ¿Arranco yo? Dale. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. El próximo 9 de julio hay una movilización del agro en San Nicolás y otros sectores en contra de las políticas del gobierno. ¿Cómo ves como un primer paso para revertir la mala imagen que tiene el sector de la producción agropecuaria para la mayoría de la población argentina, teniendo en cuenta que es el sector que genera 7, 8 dólares de cada 10 que entran al país? Y si crees que esto es un problema cultural o solamente de mala comunicación de parte del sector agro.
¿Cómo lo ves? Y si no sos un especialista a lo mejor en comunicación, pero ¿qué consejo le darías a los productores y fundamentalmente a los dirigentes de las asociaciones de productores y a los autoconvocados, que es un fenómeno, digamos, que está en alza? Muchísima gente participando, pero no canalizada en las tradicionales entidades representativas del sector agropecuario. Gran pregunta, Claudio. No, hay una razón estructural para la relativamente baja reputación en algunos sectores del campo. Es que en el AMBA no saben lo que es el campo. Hay un prejuicio histórico en Argentina que el campo es oligarquía. Y para quien no ve el campo, quien no ve a la gente trabajar levantándose a las 5 de la mañana para ordeñar o buscar los huevos, les resulta muy lejano y muy ajeno. Eso es estructural, es difícil de cambiar. Uno no puede llevar el campo a la ciudad y hacérselos ver. La manera es empatizar con los personajes. ¿Se acuerdan cuando se perdió el submarino? Había un oficial de la Armada que hacía la comunicación, de una de las cosas más complicadas que hubo para comunicar en la historia argentina. Y fue una maravilla, fue un hallazgo. Este oficial que comunicaba de una manera empática, clara, precisa, que era alguien que hablaba sin modismo, sin esnovismo. Se me ocurre que el campo podría buscar interlocutores que no parezcan chetos y que tengan una facilidad expresiva que les permita identificarse con la gente a la cual se dirigen. En general, los dueños, la gente del campo, tiene un nivel de sofisticación, de educación, más alta que el promedio. Y esto a la gente, los sectores populares, no les cae muy bien. Piensan que son ricos y encima que se creen más que uno. Bueno, hay que buscar la manera de suavizar ese sesgo de clase. Pero de nuevo, es fácil de decir esto. Hay que encargar a alguien que sepa de comunicación y encontrar el interlocutor apropiado. Y después va a ser inevitable que en las concentraciones le pongan el micrófono a alguien y ese alguien diga cosas racistas. Hay de eso en todos lados. Hay que tratar de minimizar los daños. Hay que tratar de ser empático con el tipo que vive en el conurbano y nunca vio una gallina viva. Gracias, Andrés. Gracias, Claudio. Permitime, Guille, saludar ahora al profesor César Arrondo, que es un amigo de la ciudad de La Plata. Hola, César. Bueno, Guillermo, presentalo a Aníbal nomás. Bueno, Aníbal Reinaldo, no un viejo conocido de todos nosotros, con una gran historia, trayectoria al lado de Raúl Alfonsín. Así que bueno, adelante, Aníbal, con tu pregunta para Andrés. Bueno, te agradezco la mención. Andrés, el actual encasillamiento de Argentina en el contexto internacional conspira desde el punto de vista para el desarrollo económico que seguimos estando en necesidad. Gran pregunta, Aníbal. Yo creo que no. Hay gente que piensa que si te jugás con Estados Unidos, China retira las inversiones o te castiga. Si te jugás con China, es Estados Unidos el que no te apoya con el fondo. Hay países que demostraron que pueden tener excelentes relaciones con las dos potencias y no ser sancionados por ninguna. Hay estrategias diplomáticas para esto. La básica, la decisión que vamos a tener que tomar es comunicación, 5G, nuevas tecnologías de Internet. ¿Contratamos o no con Huawei? Si le cerramos la vía, China se enoja. Si le permitimos venir, Estados Unidos se enoja. ¿Qué hacer? Tomar la decisión junto con Brasil. No se pueden enojar con los dos, y si se enojan con los dos, Brasil nos cubre porque es más grande. Y después hay muñeca. Se puede jugar con muñeca, por ejemplo, permitiendo que Huawei participe en la licitación, y después pierde, pero se le permitió participar. Y se da un argumento técnico para elegir a Nokia o Ericsson. Hay un montón de estrategias diplomáticas que se pueden utilizar para no pagar costos. El problema de Argentina ni siquiera es el riesgo, es que no ofrece grandes oportunidades de negocio. También hay riesgo, por supuesto. ¿Quién quiere hundir dinero acá cuando no sabe cuáles van a ser las reglas mañana? Las cambian todo el tiempo. Pero no es que viene una vaca muerta y los 2 días están produciendo. Todo lo que hay que hacer en Argentina, porque hay mucha cosa ya hecha, todo lo que hay que hacer requiere tiempo, inversión, y no hay grandes oportunidades de negocio. No le ofrecemos al mundo mucho dinero así disponible, salvo para los que entran y salen rapidito. La especulación financiera, y eso no precisamos. Ahora, tenemos una ventaja respecto a otros países del mundo. Somos superavitarios netos. Los argentinos tenemos más plata que deuda. Solo que no la tiene el Estado, la tenemos los particulares, las empresas, y la tenemos en el colchón o afuera.
Si Argentina consiguiera hacerse creíble para sus propios ciudadanos, tiene medio camino resuelto. El problema es que sus ciudadanos somos los que mejor la conocemos, y por lo tanto lo que más le desconfiamos. Por eso el acuerdo, si viéramos que la mayor parte de la dirigencia política se pone de acuerdo en algo, pudiéramos creer, seríamos nosotros mismos los que podríamos invertir. Y no le tengo miedo a que China o Estados Unidos nos sancionen. La principal preocupación de Argentina es que nosotros somos los que tenemos a nuestro alcance la posibilidad de empezar a recorrer el camino y no confiamos en nosotros mismos. Gracias, Andrés. Bueno, yo voy a seguir saludando amigos, así que, Guille, disculpame, pero... Todo tuyo. Quiero saludar a una gran amiga y una funcionaria de la Universidad de Rosario, que es la vicedecana de la Facultad de Derecho, Araceli Díaz. Hola, Ara, gracias por compartir estos minutos. Y un gran amigote del Partido Radical, Carlitos Pérez Grecia, que desde el exilio nos marcó un rumbo y con sus trabajos en el diario La República hablando sobre política internacional. ¿Alguien más que haga una consulta? Mientras tanto, mientras piden la palabra, yo avanzo diciendo que como este es la primera reunión virtual, va a haber varias y tenemos ya cerrado un tema sobre, justamente, Fabio Ketlas nos va a acompañar, creo que en el mes de agosto, hablando sobre ciudades, pandemias, la pandemia y el conurbano o ciudades. El profesor Diego Arovero, el presidente del Instituto Nacional Oceaniano, también nos va a hablar para fines de julio, así que les voy pasando parroquiales, digamos. Bueno, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Habían leído algo, Guillermo? Ariel creo que quiere hacer otra consulta. ¿Quién? ¿Ariel? Ariel Minuet. Vamos, Minuet. Está muteado, Ariel. Gracias, disculpen. No, quería preguntarle a Andrés cómo veía la realidad de Santa Fe en estas próximas elecciones. ¿Cómo ve a la oposición, en este caso, para enfrentar al gobierno de Perotti? ¿Cómo cree que esta gran interna que va a tener Juntos por el Cambio, con todos sus candidatos, puede salir, digamos, airoso de esta elección? Me da pena que estén todos los partidos rotos, pero yo entiendo que la realidad santafesina está muy cortada por la geografía también. Hay alianzas en Rosario entre sectores partidarios y con Santa Fe, y el norte y el sur son cosas muy distintas que les voy a contar yo a ustedes. A mí los partidos políticos me gustan, tengo el sesgo de politólogo, creo que ayudan a organizar la vida política de los dirigentes, pero también de los electores, y la transversalidad, sí, la mezcla, desorienta, confunde. Así que lo único que espero es que el que gane por una buena diferencia para que el resultado sea legítimo y que los demás acepten. Ana María pide la palabra. Adelante. Tal como les va, buenas tardes a todos. Andrés, a mí lo que más me preocupa, y no sé, no creo que dónde estará la solución, pero es este estado paralelo que ellos mismos han creado. ¿Y cómo hacemos para incorporarlo al sistema? ¿A cuál estado te referís, Ana María? Al estado general, en cómo está el país, socialmente, económicamente y hasta políticamente. Se ha creado un estado paralelo que no está incluido dentro de este sistema, que es del cual se vale, en este caso hablemos del gobierno actual que tenemos, para manejarse. Entonces, es como rehenes que tienen, que les sirve, y cómo hacemos para cambiar todo esto e incorporarlo al sistema. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Sí,
Creo que te referís a los informales o excluidos que son rehenes fiscales del Estado. En realidad no son otro Estado porque es el Estado el que nos financia. Organizaciones sociales, Grabois, si le quieren poner nombre, es gente que vive del Estado. De hecho, Argentina estaba dividida en dos sectores sociales que yo les mencioné, el peronismo y el no peronismo. El peronismo eran los sectores populares, asalariados, generalmente sindicalizados. Y el no peronismo eran asalariados cuentapropistas con menos nivel de sindicalización. El peronismo está partido en dos ahora, porque la mitad del peronismo sigue siendo el trabajador asalariado representado por los sindicatos. Pero la otra mitad son los que están excluidos, los informales, que no están representados por un sindicato, sino por una organización social o barrial. Eso se ve muy bien en la provincia de Buenos Aires. El norte del conurbano es el peronismo de Massa, de saco y corbata, o de Moyano, que todavía maneja salarios, negociaciones salariales. Y del otro, Grabois, en el sur, y todas las demás organizaciones que manejan subsidios más que salarios. Y hoy Argentina es una sociedad con 45% de informalidad laboral, que es muchísimo, pero menos que Perú, que tiene el 70%. Esto para orientarnos en América Latina. Uruguay y Chile están mejor en términos de formalidad. La mayor parte de los otros países está peor. Si no reducimos esta informalidad laboral, estamos muy complicados para conseguir la inclusión. La inclusión es laboral, pero también es educativa, es sanitaria. La gente que no tiene un empleo formal está casi afuera de todo lo demás también. Y entonces es un cliente del Estado. Hace falta crecimiento económico y empleo privado. Y para eso hay que generar las condiciones y los incentivos. Bueno, eso es lo que este gobierno no está haciendo. Recién leía, no me acuerdo quién lo dijo, que si hubiera un premio a... Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, que si hubiera un premio a atentar contra el crecimiento, este gobierno lo ganaría o los ganaría todos. Porque parece que todo lo que hace este gobierno es contra el crecimiento y contra la exportación. Lo peor que se puede hacer, porque lo que favorecen es la paz social, por lo menos hasta las elecciones. Y es probable que la consigan. La cuestión es que viene después de las elecciones. Porque si no ajusta el Estado, ajusta el mercado. En algún momento se rompe. Y lo que hay que hacer es estar preparado para eso y tener alguna idea para lo que viene. Pero de nuevo, yo hablé de economía del conocimiento, actores privados, pero es muy difícil que los privados solos saquen esto adelante. Hace falta una reacción política que genere condiciones. Y ahí yo no estoy viendo la reacción. Yo no estoy viendo que 22 provincias que tienen 3 ministros se quejen demasiado por esto. Ni los nuestros ni los de ellos. Hay salidas individuales, lo de Jujuy es increíble. Gerardo Morales dijo, el desarrollo es por ahí, miren. El mayor parque fotovoltaico de América Latina. Energía solar porque tenemos mucha. Es cannabis, por ahora medicinal, algún día recreativo, vamos a exportar y con eso vamos a ganar más plata con energía solar. Litio, para las baterías, la economía del futuro. ¿Y quién compra litio? ¿Y quién tiene paneles solares? China, alianza con China. Es brillante lo de Morales, pero es una provincia chiquita. Lo que puede hacer es mostrar el camino, no liderar una alianza, mostrar el camino para que las provincias grandes digan, hay algo ahí, hay que innovar. Y juntos, contra la alianza del AMBA, que nos tira para abajo. Gracias, Andrés. Mira, ahora que hablas de China y de las exportaciones a China, el gobierno de don Arturo Illia, hoy ya un prócer, a la altura de San Martín, Belgrano, Sarmiento, Alfonsín, rompe el bloqueo a China, a la China popular, con sus barcos de trigo. Así que si nosotros tenemos, mire si tenemos historia los radicales como para mostrar. Y entiendo yo que a la pregunta de Ana, ¿quiénes son los candidatos? Creo que esta nueva generación en la que te incluyo, Andrés, es el futuro. Y leí hace poco de algún amigo de acá de Rosario, si ustedes no son el futuro partidario, el futuro político, está muy, pero muy cerquita. Así que tenemos esta renovación de personas, de dirigentes, de varones, de mujeres, dentro de la organización política Unión Cívica Radical. Y como estas reuniones, este año le queremos dar un gran impulso partidario,
estas reuniones queremos que sea en clave radical. Lo que decimos los radicales, porque esta charla, como todos ustedes saben, y si no lo saben, sospechan, está siendo grabada y va a estar colgada a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube, así que para que lo vea hasta el universo. El que quiera puede volver a ver esta charla y difundirla. La dirección de YouTube, Sergio, es YouTube/FAI Rosario o Fundación Arturo Illia Rosario. En esas, y háganse, suscríbanse al canal de YouTube, así tenemos mayor visibilidad. Pide la palabra Carlos Lago. Desmutuate, Carlos. Estoy en eso. ¿Ahí? Sí. Gracias, Claudio. Andrés, un gusto escucharte como siempre, a través de Guillermo, y con la anuencia de Claudio te voy a hacer un pedido para mandarte un material, un borrador de trabajo con el que estoy elaborando. La pregunta sería, te vi y escuché en un reportaje cuando hablabas de los regímenes presidencialistas y las democracias parlamentarias. A modo de colofón, con aquello que dijiste al principio respecto de Japón y las demás, refrescanos la idea tuya respecto de los regímenes presidencialistas o democracias parlamentarias. Porque me llamó mucho la atención el ejemplo que diste, tanto de Donald Trump como de Bolsonaro. Creo que algo así, no te voy a citar textualmente, que no los ves venir. Y después te decepcionás. Si es que alguna vez te ilusionaste, te desilusionás. Si puede ser. ¿Cómo no? Gracias. En los regímenes parlamentarios que predominan en Europa, la gente vota una vez para legislador. No vota directamente al jefe de gobierno. Habitualmente los partidos avisan quién va a ser el candidato, pero la gente está votando solo diputados. Cuando termina el resultado, cuando terminan las elecciones, se junta el Parlamento, y si hay mayoría, eligen al líder del partido para el primer ministro, y si no, hacen alianzas. El que perdió está sentado en el Parlamento. El Parlamento puede ser como el británico, unos enfrente de los otros, o puede ser hemicíclico como la mayoría. Pero está ahí, en el recinto. En los regímenes presidencialistas, la gente tiene dos votos. Uno para el Congreso, que a veces valoriza menos, y otro para presidente. Y los presidentes, cuando pierden, habitualmente se jubilan. No son muchos los casos en que se insiste. Lula fue una excepción. Lula perdió 3 veces antes de ganar. Es un de la sota brasileño. Y por eso no existe el cargo del líder de la oposición. En el régimen parlamentario, el líder de la oposición está sentado ahí criticando al gobierno. En el presidencialismo, ¿quién es el líder de la oposición? ¿Quién era Alberto Fernández un año antes de ser electo? ¿Quién era Trump un año antes de ser electo? ¿O Bolsonaro? ¿O Néstor Kirchner? O el mismo Carlos Menem. Si ustedes se acuerdan, en 1988, ¿quién daba 2 pesos por Menem? Era un candidato súper simpático y pintoresco. Pero era Cafiero el candidato del aparato, el candidato natural, y no, algo pasó. En los regímenes presidencialistas no lo vemos venir habitualmente. Hay excepciones, pero la misma Cristina, Néstor decía todo el tiempo, pingüino, pingüina. Y fue pingüina, pero lo decidió Néstor. Así que todos estamos viendo a ver si es Larreta o... Capaz que es Larreta, pero no sabemos. Los sistemas presidencialistas están mucho más abiertos, son mucho más imprevisibles que los regímenes parlamentarios, donde siempre estamos viendo al candidato desafiante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Hay Ignacio Lozada. Ignacio. Desmutuar. Bueno, hoy me voy con una gran alegría porque me siento fielmente interpretado por el expositor, porque toca un problema que tenemos desde 1810, que es el centralismo porteño, y no soy federal por principio, sino por necesidad, porque no tenemos otra salida. Alfonsino pensó con hacer la capital
sacarla de ahí, del lugar donde está. No lo pudo lograr. Todavía no fue derogada esa ley. Tocó otro tema interesantísimo, que se hacen las constituciones y después no se hacen las leyes complementarias. Vamos a un ejemplo, no solamente de esta última constitución, sino de la anterior. El artículo 14 bis jamás fue complementado por leyes complementarias. Y el otro tema que toca es el tema tributario, que si nosotros tuviéramos realmente de las empresas exportadoras, no estoy hablando de los productores del campo para no discutir con el correligionario Dulcich, sino de las empresas exportadoras, se cobraran los impuestos que se tendrían que cobrar, nuestro IVA, en vez de estar en un 21%, estaría en un 5%. Pero si nosotros no entendemos, y después existen un montón de confusiones que tenemos a nivel idiomático, se le llama, por ejemplo, que la jubilación es un tributo y la jubilación es un seguro, que uno aporta un determinado dinero, que los alemanes fueron los que le inventaron a las jubilaciones, uno aporta un determinado dinero para cobrar después una renta por ese dinero. Y parece que debería que ir a hacer una intervención en las facultades donde se enseña economía para enseñarles esa diferencia. Bueno, esas cosas las dijo nuestro expositor hoy. Y le quiero pedir un favor personal que está fuera de todo este tema. Ya que tiene la fortuna de vivir en Lisboa, si conoce la Rúa de la Saudade, que seguro que la conoce, en honor a esta reunión le pediría que hiciera una visita donde está la estatua de Pessoa. No le pido que la acompañe Tabucchi, pero bueno, sería... sería muy bonito. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguien más tenemos para, antes de que le pidamos una reflexión final a Andrés? Acá tengo una pregunta que no la entiendo muy bien, me viene por WhatsApp personal. Si sabés de la imagen negativa que tiene Morales en el país, ¿por qué esa imagen negativa que tiene Morales? No estoy al tanto de que tenga una alta imagen negativa. No es el más popular de los gobernadores, claro, pero tampoco lo era en Jujuy hasta hace poco. Acuérdense que él ganó en una alianza que incluía el masismo y que el vicegobernador es peronista. Pero él fue maniobrando hasta dividir al peronismo en 5 y estas elecciones arrasó. Así que es un constructor como una hormiga, con la diferencia de que las hormigas no planifican, son instintivas. Morales se puso un objetivo, un modelo de provincia. Es alguien que pensó en la provincia que quería. Eso es muy infrecuente en Argentina. Y es algo que por lo menos yo no lo vi venir. Pensé que iba a ser un gran militante, un gran político, un buen administrador. No pensé que fuera un visionario. Bueno, gracias, Andrés. Yo lo conozco a Morales también del Comité Nacional, que para mí en lo personal, y no hablo de institucional, cuando no hablo de la FAI, hablo como Claudio, no fue la mejor presidencia del Comité Nacional, pero hubieron las que vinieron, madre de Dios, fueran muchísimo peor. Así que, Guille, presentaron nomás a Andrés, que nos despedimos y ya estamos. Bueno, a título de despedida y agradeciéndote nuevamente, Andrés, todos tus conceptos, la verdad que mantuviste la atención de entre 50 y 60 personas en la sala, 50 y 60 personas en la sala. Yo creo que todos han quedado muy conformes y entusiasmados con tu intervención. Yo simplemente pedirte una última reflexión, y a lo largo de tu exposición pensé en algunos tópicos, algunos términos, ¿no? Es decir, que se desprendían de alguna de las intervenciones, de la intervención tuya y de muchas preguntas. El tema, y esto refiere un poco a la historia del radicalismo, a la historia, diría, reciente del radicalismo, que el tema, no sé si es un análisis es más para un sociólogo que para un politólogo, pero seguramente vos la tenés mucho más clara que nosotros,
el tema de la ausencia de sanción social que hay en la sociedad argentina con relación a los actos que provoca el radicalismo o cualquier otra fuerza política y los que hace el peronismo, ¿no? Creo que ha sido motivo de innumerables charlas con amigos, de debate, y realmente cuesta entender por qué la sociedad tiene una vara tan distinta cuando se trata de juzgar acciones del radicalismo. A mí me suele suceder, y me imagino que a la mayoría de los que están aquí presentes, de que todavía se recuerde una pésima decisión o mala decisión política de Mazorín, como fue el tema de la importación de los pollos, y haya quedado en la historia como un caso icónico de corrupción, ¿no? Cuando después vimos lo que vimos en los 90 y en los sucesivos gobiernos. Lo mismo referido al trayecto a lo que fue el gobierno de Fernando de la Rúa, que parece que el radicalismo no se pudo recomponer desde esa experiencia de gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, también que creo que se emparenta, alguna referencia a la cuestión de la anomia, me parece que va muy de la mano, esto de la ausencia de sanción social con la anomia. Y por último, lo que yo advierto que es la ausencia de cuadros políticos de peso en todas las estructuras políticas, y esta neofarandulización de la política que se viene dando no solamente en nuestra provincia, sino que me parece que a lo largo y a lo ancho de todo el país, que como bien dijeron, empezó con Menem en los 90, con Reutemann, con Palito Ortega, y parece que ahora recrudece, ¿no? Y que de alguna manera denota el fracaso de la dirigencia política, o mejor dicho, o de que no hemos sabido formar cuadros lo suficientemente potentes como para que formen parte de la oferta electoral. Así que bueno, simplemente eso, y bueno, yo ya me despido, y la verdad ha sido un placer compartir esta actividad contigo, Andrés, y le vamos a dejar el cierre a Claudio. Muchas gracias, Guillermo. Redondeo sobre estas 3 preguntas. Entonces, el primero, el diferencial de clase en la sanción social. Eso es una respuesta sociológica. Las clases medias son más caras que los sectores populares. Los radicales son más caros que los peronistas. ¿Qué es lo que la dirigencia le da al electorado? Le da incentivos, colectivos o selectivos. Los colectivos son los que se distribuyen entre todos: prestigio, reputación, orgullo nacional, democracia. Los selectivos son chapas, colchones, empleos, contratos, subsidios. Los sectores populares se necesitan menos dinero para satisfacerlos selectivamente. Por ejemplo, chapas y colchones. Las clases medias requieren empleo. En la literatura técnica se llama clientelismo a la chapa y colchón, patronazgo al empleo. Es mucho más caro dar empleo, hay menos chapas y colchones, hay limitadas. Entonces esto hace que los sectores populares tengan un nivel de satisfacción siempre más accesible que las clases medias, que quieren más. No es porque sean más honestas, de nuevo, es porque son más caras. Segundo, la anomia. Esto es Carlos Nino, gran jurista argentino. En realidad en Argentina, más que anomia, lo que tenemos son normas informales. Cuando nosotros decimos todo en regla y nos para la policía, no hay anomia. Ya sabemos que quieren coima. Ya sabemos. Y más o menos sabemos cuánto quieren. La inflación complica un poco. Y después se negocia a ver cuánto es, y los incorruptibles tenemos que esperar ahí 1 hora hasta que la policía se aburre y no deje salir. Pero no es que haya anomia. Hay normas, solo que no están escritas. Y finalmente la cuestión de la farandulización de la política, la mediatización. Esto es prácticamente universal. Antes hablamos de presidencialismo y parlamentarismo. Hay un fenómeno en Europa que se llama la presidencialización del parlamentarismo. La gente no vota partido solamente, vota al candidato que el partido propone para gobernar. Esto, a partir de la irrupción de la televisión, es prácticamente inevitable. Y cada vez más, las elecciones se definen entre el voto identitario y el voto emocional. Hay un voto racional estratégico que tiene que ver con la evaluación económica. La gente castiga o premia al gobierno por cómo le fue en la economía. Pero hay votos fijos. La mitad de los argentinos no cambiamos el voto por cómo vaya la economía. Porque somos cerca de 30% peronistas, kirchneristas, y cerca del 20% anti-peronista, anti-kirchnerista. Y va a votar lo que sea que esté enfrente. Del otro 50% hay más afinidades o menos, y hay un 20% del niní. Ese niní puede votar por aquel que le prometa
desempeño económico, aquel que se lo haya ofrecido, o puede votar por rabia, lo que hablábamos al principio. El voto bronca, el voto bronca que fue fuertísimo en Santa Fe en 2001. Fue la provincia donde más se expresó. Voto nulo, voto nulo y voto blanco. Y muchas veces, por rabia, votamos inclusive para castigar a alguien que está más próximo a nosotros que la alternativa. Bueno, ahora habrá un poco de eso. Lo que hace la mediatización, la farandulización, es generar empatía. Y por eso cada vez más hay candidatos que, miren, el otro día mencionaba, pero vale la pena traerlo otra vez. Alejandro Dolina, el flaco Dolina, hace tiempo, en los 80, te explicaba una conversación que había tenido con su novia en las primeras elecciones de la transición, que la novia buscaba las plataformas para decidir el voto. Y dice, no, no es así como se vota. Dice, no es como ir al supermercado a ver este jabón, uno vota al que se le parece. Eso es muy importante, y a veces más nos enojamos con los que se nos parecen cuando nos traicionan o cuando nos defraudan. Esto fue lo que pasó con el radicalismo en la zona metropolitana después de la Rúa. Se generó un antirradicalismo muy fuerte, porque era la gente que había votado al radicalismo y se sentía traicionada o defraudada por De la Rúa, que solo ahora, 20 años después, está volviendo el radicalismo. Así que acostumbrémonos a esto, porque con los medios antes, ya cada vez menos, con las redes ahora, esta es la manera en la que se hace política. Fíjense que la elección de Trump la definió Twitter, y casi todo su gobierno fue a través de Twitter. Y la de Bolsonaro, WhatsApp. Y las últimas, las más recientes, la última en Perú, fue TikTok. No sé si ustedes todos escucharon. Bueno, son redes que están al alcance. Nuestros chicos, nuestros hijos preadolescentes seguro que la conocen. Hijos o nietos. Está todo cada vez más diferente de lo que nosotros conocíamos. Y sin embargo, la mayor parte de los electores sigue siendo gente de nuestra edad todavía. Y además participa más habitualmente, asiste más a votar. Quizás no en pandemia. Esto es otra incertidumbre para el tiempo que viene. Tiempos pandémicos, a lo mejor los mayores de edad se quedan más en casa. Vamos a ver. Pero hay incertidumbre que se mantiene y cosas que sabemos. Y lo que sabemos es que esta cosa de ser mediáticamente atractivo llegó para quedarse. Y lo último con lo que cierro es importantísimo este tipo de reuniones con gente del interior. Con gente que no está contaminada por el AMBA. La gente del AMBA es compatriota también los queremos. Muchos de ellos son nuestros amigos, hay grandes dirigentes, hay personas de lo mejor. El problema es que viven en su burbuja. Y es nuestro deber sacarlos de la burbuja. Muchísimas gracias, Andrés. De eso se trata con estas reuniones, tratamos de sacarlo de la burbuja a varios. Así que, bueno, nuevamente como representante de la FAI Rosario, de nuevo mis agradecimientos a vos, Andrés, allá en Lisboa. Guillermo, muchísimas gracias por la participación y más que gracias a todos y a todas ustedes que nos acompañaron un domingo a las 3 de la tarde y nos llenamos de política. Dentro de 15 días vamos a hacer otra reunión, el tema va a ser judicial. Así que si destraban todos los micrófonos, como siempre, nos saludamos entre todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, muchas gracias desde Rosario. Gracias a todos. Chao a todos. Chao. Gracias, Claudio. Chao. Chao. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por estar. Carlitos Pérez Grecia, un gran abrazo, Carlitos. César Arrondo, Ignacio Sáenz, Laura Bertolomé, Beatriz. Bueno, Sergio, mi querido Sergio. Bueno, gracias a Ramiro por el acompañamiento y el aguante. Muchas gracias. Chao, chao.